bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu noticiário semanal, onde falamos sobre o que aconteceu na última semana em Portugal e em Espanha. Para mais uma edição, tenho comigo o meu colega Pablo Gonzalez. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que são os temas da semana? Bueno, pues el primero de ellos es un nuevo editorial sobre, ya sabes, el camino a la cumbre ibérica, en este caso, el desarrollo de la instancia de seguimiento a nivel político de las decisiones tomadas. En segundo lugar, una ponencia del diplomático portugués Luís de Almeida Sampaio, que defiende la indispensable alianza luso-española. Y por último, Telefónica se reúne con el presidente Lula y le confirma su claro compromiso con Brasil. Continuamos então no nosso caminho até à Cimeira Ibérica. Já falaste mais ou menos, mas explica-nos melhor sobre o que trata este novo artigo. Bueno, pues este es uno de los editoriales, este es el quinto, eh, quizá más importantes, ¿no? Bueno, en 2022, en el manifiesto del Foro Cívico Ibérico, se defendió la necesidad de un organismo de seguimiento de las políticas de cooperación, ¿no? Una creación de un organismo bilateral de dedicación exclusiva y carácter permanente, cuyas funciones y estructuras estarían ligadas al desarrollo de las potencialidades del Tratado de Amistad y Cooperación. Y bueno, pues al final en el título 2 del Tratado de Amistad de España y Portugal, definió unos instrumentos de cooperación y el establecimiento de una instancia política de seguimiento de los compromisos asumidos en las cumbres, y en concreto los secretarios de Estado para Europa de España y Portugal encabezan un mecanismo de seguimiento del cumplimiento de las cumbres ibéricas. Fue una reivindicación, como digo, del Foro Cívico y se cumplió, ¿vale? ¿Qué supone de avance? Pues que hay dos reuniones anuales y antiguamente había una, ¿vale? Entonces, pues bueno, es un avance, aunque pues, sería mejor, a nuestro modo de ver, que tuviera un desarrollo, esta instancia política de seguimiento, pues que tuviera una sede, un logo, un equipo de funcionarios de los dos países, a lo mejor un nombre un poco más potente, como por ejemplo Consejo Ibérico. Y bueno, podemos tener diferentes referentes jurídicos, ¿no? Como es una macro euroregión o la Secretaría General Iberoamericana como un organismo intergubernamental, ¿no? Y en este caso a nivel peninsular e insular ibérico, ¿no? Entonces, y la idea también a lo mejor es que tuviera un domicilio claro, ¿no? Y visible en un lugar privilegiado en ambas capitales y en la raya y donde convivieran funcionarios y tuviera una relación directa con la sociedad civil ibérica, ¿no? Es decir, una institución permanente, visible, de cooperación, que rindiera cuentas periódicamente ante los medios de comunicación, ante los partidos políticos y los ciudadanos, ¿vale? La idea de consejo, que es algo que respeta evidentemente la soberanía de los dos países y los dos gobiernos evidentemente están, ¿no?, los dos separados, pero ha tenido otros nombres que vienen a ser propuestas que son más de lo mismo. Por ejemplo, el Iberolux del alcalde de Oporto, Rui Moreira, o Pablo Castro, por ejemplo, dijo que sería bueno que cada país tuviera ministerios para la cooperación ibérica. Luis Fernando de la Macorra, que es un importante economista, dijo que era importante un Consejo Ibérico también a nivel de armonización y de un espacio de mayor competitividad económico a nivel peninsular. En su momento también el Partido Ibérico Iber y el Movimiento Partido Ibérico se propuso un Consejo de Cultura Ibérica con representación de los Ministerios de Cultura de ambos países, el Instituto Camões, el Instituto Cervantes, las comunidades autónomas, las regiones portuguesas y los municipios rayanos. Sociedad Iberista recientemente también hizo su propuesta de Consejo Ibérico con una representación de ambos ministerios de Exteriores y también con parte de la sociedad civil iberista, donde proponían diferentes fórmulas, es decir, que ese seguimiento lo llevara a cabo este consejo y a través de diferentes propuestas, consejos, perdón, informes, diálogos entre multinivel entre diferentes
sectores, incluso entre espacios internacionales como la CPLP y la SEGIP, que pudieran estar interesados España y Portugal tener una coordinación, ¿no? Y hablaban de qué tipo de número de vocales de representación de un lado y otro pueden tener de la frontera. Está dentro del editorial que hemos citado. Y hay que decir que en 1977, en el Tratado de Amistad que se hizo después de aquellos pactos ibéricos que se hicieron entre Salazar y Franco, que había unas ciertas reuniones periódicas, especialmente en temas de militares, ¿no? Y en otros ámbitos también había como una cooperación un poco más folclórica, había una relación reseñable, ¿no? Aunque se miraban de espaldas y con cierta desconfianza y había en última instancia una ayuda mutua entre los dos regímenes, pero no dejaron de haber prejuicios entre los dos lados. Y sí que es verdad que se dio un paso adelante, ¿no? Entre Suárez y Soares, ¿no? Es el mismo apellido, y se estableció un consejo para la cooperación hispano-portuguesa en ese tratado, que después se sustituyó por el sistema de cumbres ibéricas anuales, ¿no? Aunque no dejó de estar en vigor de alguna manera, y de hecho hoy el nuevo tratado tampoco disuelve la anterior legislación, ¿no? Entonces ya existió, y de hecho de alguna manera latentemente existe solo había que reactivar lo que se llama Consejo para Cooperación Hispano-Portuguesa, evidentemente dirigido desde los Ministerios de Asuntos Exteriores, ¿no? Y bueno, pues el Tratado de Valencia de 2002 planteó una comisión hispano-portuguesa para la cooperación transfronteriza, que es el precedente un poco de este mecanismo. Y bueno, pues después esta idea también estuvo en 1984 en el primer simposio de escritores ibéricos, bajo una iniciativa que estuvo Natalia Correa y aquella iniciativa de aproximación entre España y Portugal, que también participó Font, ¿no? E incluso con un alma mater de aquello, plantearon también un Consejo Ibérico para Literatura, ¿no? Y este más era entre nacionalidades históricas españolas y Portugal, ¿no? Que eso tiene sentido en el ámbito cultural y económico, porque en el lado político la idea es que sea entre los dos estados, ¿no? Y en ese lado cultural o económico, probablemente esta nueva Generalitat de Salvadorilla, que puede simpatizar con estas ideas iberistas, quizá podrían proponer algo a nivel de Consejo Cultural, ¿no? Como decimos, desde el trapecio sí que creemos que esa instancia política de seguimiento podría ser un embrión de un Consejo Ibérico y desde aquí pues lo defendemos. Agora estava a lembrar, Soares e Soares parece o nome de uma empresa familiar. Mas pronto, voltando para assuntos mais sérios. As declarações do diplomata português foram dadas em que ocasião? Bueno, ha sido en España y bueno, lo que dice el diplomático portugués Luis Almeida Sampaio, que está ya jubilado, pues bueno, en un aula de cultura de vista hermosa en el puerto de Santa María, Cádiz, en una serie de ciclo de conferencias de diversos temas organizado por los periódicos de La Voz de Cádiz y el ABC, pues expuso en una ponencia con un elocuente título que España y Portugal, alianza indispensable, ¿no? Pues bueno, esto va en la línea de lo que nosotros defendemos, así que es muy interesante. Y él dice que la alianza es fundamental para mantener un orden liberal en Europa y también se refirió a a ambos idiomas que tienen que estar en alianza en el ámbito iberoamericano y más allá, ¿no? Para que tengan fuerza los dos en el mundo, para que compitan con el mundo anglosajón y al mismo tiempo teniendo buenas relaciones con este mundo, ¿no? Pero también dentro de esa competencia o esa sana competencia, pues que se refuercen en ese espacio amplio, ¿no? De Atlántico. Bien, aquello fue en el Club de Playa El Buzo, en el puerto de Santa María, y bueno, se ha convertido en un punto de referencia de letras y diálogo, un verano más, en un ciclo de conferencias en el área de cultura del Real Club de Golf de Vista Hermosa durante los meses de julio y agosto. Almeida Sampaio fue embajador en la OTAN, en Alemania,
en República Checa, Serbia, Macedonia del Norte, Montenegro y Argelia. Bem, eu comecei este programa dizendo que temos as principais notícias de Portugal e de Espanha da última semana, mas como é óbvio, o Brasil faz sempre parte da atualidade. Houve uma reunião entre a Telefónica com o presidente Lula. O que é que a Telefónica reafirmou ao presidente brasileiro no fim da reunião? Bueno, pues reafirmó su compromiso. De hecho, Lula siempre ha tenido muy buenas relaciones con las multinacionales españolas porque para él le gusta eso, tener inversión extranjera un poco repartida en diferentes zonas del mundo para no depender solo de la de Estados Unidos o de otros ámbitos. Y España, bueno, sigue siendo el segundo inversor extranjero directo en Brasil, y Telefónica ya lleva en Brasil desde los años 90. Y entonces el CEO de Telefónica, que en concreto el presidente ejecutivo, ¿no?, de la operadora española Telefónica, José María Álvarez Pallete, se ha reunido con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y ha reafirmado su compromiso de la multinacional española con el país sudamericano. Y dice una cosa muy importante, abro comillas: siempre es un placer volver a Brasil, mi segundo hogar, donde crecí profesional y personalmente, y donde podemos decir que con orgullo que Telefónica es líder del mercado con más de 113 millones de clientes. Es decir, eh, Álvarez Pallete es uno de estos grandes ejecutivos que se criaron dentro de Telefónica y le fueron dando puestos de responsabilidad durante unos cuantos años en diferentes países para irse entrenando y tener una visión global sobre la empresa, ¿no? Y estuvo mucho tiempo en Brasil, entonces conoce la lengua, conoce el país muy bien y conoce personalmente a Lula da Silva. Entonces, realmente esto es otro de los grandes vínculos de España con Brasil, que siempre se ha dicho eso, que los empresarios van mucho más adelantados, también ocurre con Portugal, que los políticos, ¿no? Entonces, pues bueno, él afirmó que Brasil es uno de los 4 mercados clave y junto a España las 2 operaciones con más ingresos, margen y flujo de caja que aportan al grupo, ¿no? Y bueno, pues dio diferentes datos, y hay que decir que Telefónica está presente en Brasil desde 1998 y ha sido parte activa de la consolidación del mercado a través de su marca Vivo. Disfruta de una posición de liderazgo tanto en clientes como en resultados financieros. A futuro, Telefónica quiere seguir ampliando aún más su base de clientes, siguiendo desplegando una red diferencial y capturar oportunidades que ofrece la fibra óptica y la compartición de redes. Bueno, hasta aquí mis 3 temas. ¿Cuáles han sido los tuyos? Maria Luísa Albuquerque será a próxima comissária europeia. Passamos para Portugal, que acordou a tremer, mas Espanha e Marrocos também sentiram. E para terminar, a ligação que Sesimbra tem a Sevilha. Muy bien, pues vamos con esa configuración, ¿no?, de la Comisión Europea, y hay una candidata para la cuota de Portugal, ¿no? Exatamente, então Portugal não viu a sua cota extinguida com a nomeação de António Costa para o cargo de Presidente do Conselho Europeu, começa a partir de 1 de dezembro, e tinha direito a mais uma escolha. Bruxelas indicou Portugal já que tinha um homem para escolher uma mulher, e Luís Montenegro apresentou como a próxima candidata, porque ainda vai ter que ser escolhida por Ursula von der Leyen, mas quase certeza que será então Maria Luísa Albuquerque. Maria Luísa Albuquerque é um nome bastante conhecido dos portugueses, foi a ministra de Pedro Passos Coelho, ministra das Finanças na altura da Troika em Portugal, ou seja, é um nome que se calhar os portugueses não recordam assim com tanto carinho, mas agora irá para Bruxelas trabalhar de perto nos próximos 5 anos, com uma pasta que ainda não se sabe qual será, mas Carlos Moedas, que agora é o presidente da Câmara de Lisboa, mas também chegou a ser comissário europeu, apontou com uma energia, uma pasta até que seria bastante interessante para Portugal, já que Portugal é o líder mundial no quesito de energias renováveis, mas eu aqui levanto outra possibilidade. Porque não os mares, os oceanos, também se irá nesta nova Comissaria Europeia,
vai haver a pasta dos mares, e já que Portugal está tão empenhado na proteção dos mares, por que não ter uma comissária com esta pasta? Mas pronto, cada Estado-membro tem que apresentar um candidato, serão sempre dois, um homem e uma mulher, a uma pasta que podemos dizer que é mais ou menos uma espécie de ministro europeu. Todos os Estados-membros já apresentaram. Espanha também tem um nome no feminino, que é uma das grandes lutas de Ursula von der Leyen, é ver-se cada vez mais mulheres na política. Então, Espanha apresentou para este colégio de comissários Teresa Rivera. Muy bien, pues seguiremos cerca la constitución de esta Comisión Europea y cómo de alguna manera se coordinan España y Portugal para que su influencia se mantenga y se amplíe. Y ahora pasamos por un susto que pasasteis, ¿no? Y que se sintió en parte en España del terremoto. Aunque sé que tú tienes el sueño profundo, ¿no? Y he visto imágenes de ese Simbra en un cuarto y se agitaban bastante. Contigo no pudo, ¿no? El terremoto. Não, eu tenho um sonho muito profundo, não senti nada, e dizem que é um dos maiores terremotos, pelo menos está no top 10 desde o século XVI em Portugal. Logo devo ter o sonho fundo, mas pronto. Esta foi uma semana no que toca a desastres naturais até bastante intensa em Portugal. Começámos com os incêndios na Madeira, onde houve canadeiros espanhóis que ajudaram no combate, e passamos para uma bela manhã que foi sobressaltada com um terremoto de terra. Bem, eram 5 da manhã aqui em Portugal, quando foi registado um terremoto de terra de 5,3 na escala Richter, com o epicentro ao largo da costa de Sines. Houve 9 réplicas durante essa manhã, mas não são reportados danos nem materiais, houve algumas fissuras nas casas, mas nada mais, nem danos de vítimas humanas. Bem, este sismo foi o maior sentido em Portugal desde a década de 60, mas ao contrário da década de 60, onde houve em Portugal continental, porque os Açores, vira e volta, até é uma zona com uma grande atividade sísmica. Este foi o maior sismo registrado em Portugal continental desde a década de 60, mas não teve qualquer tipo de danos, não houve queda de eletricidade, comunicações, ao contrário da altura, nada disso. Bem, como disse, este sismo foi ao largo da costa de Sines, mas um dos grandes medos que poderia ter acontecido é que se não fosse tão fundo, foi a cerca de 11 km, se fosse um pouco menos fundo, poderia ter causado pelo menos um alerta de tsunami. E não podemos deixar de lembrar que o maremoto, ou o tsunami, como queiram dizer, foi um dos grandes problemas que o grande terremoto de 1755 trouxe a Portugal, e não só, porque o abalo em Portugal na altura foi de tal forma forte e impactante que houve um maremoto, um tsunami na costa do Brasil. Bem, este terremoto que a gente enfrentou há poucos dias leva-nos a pensar o que devemos fazer numa situação como estas. Claramente não é o meu caso, onde devemos adormecer a meio, mas devemos sempre nos proteger, especialmente a zona da cabeça, procurar uma zona que seja forte, como as ombreiras de uma porta, ou zonas feitas de madeira, e afastar-nos de coisas que possam cair com o abalo. 5 não é ainda considerado considerado já um abalo moderado, mas nada que possa provocar uma grande destruição. Bem, este sismo teve o seu epicentro e foi mais sentido nos distritos de Lisboa e de Setúbal, que são também zonas com um grande risco sísmico, mas também foi sentido em várias zonas da fronteira espanhola, incluindo na Andaluzia, na região de Gibraltar e em Marrocos. E fez-nos lembrar que a verdade é que nunca podemos nos preparar, saber o que fazer, mas nunca estamos à espera de uma situação como estas. Como Portugal muito bem sabe, ainda das recordações dos livros, da história e dos museus, há um até bastante interessante em Lisboa, que é o Quake, sobre o terremoto de 1755. Este terremoto teve o seu epicentro numa zona que é o Banco de Goring, que fica na costa portuguesa, que é na realidade uma cordilheira montanhosa, só que submersa. É considerado um dos maiores da história da humanidade, entre 8,7 e 9 na escala Richter, que é a escala que é usada
para medir a pressão libertada durante estes sismos. Já é considerado um sismo com efeito devastador, levou à morte de 10 mil pessoas. Na altura destruiu Lisboa, Sesimbra, foi sentido em Espanha, também destruiu várias zonas de Espanha, e foi, como eu disse há pouco tempo, foi tudo sentido no Brasil, no outro lado do Atlântico, daquela forma na altura, através de uma onda gigante. Logo, para terminar, a verdade é que nunca podemos esperar o que a natureza nos traz, apenas podemos tentar nos defender para não sermos muito atingidos por ela. Muy bien. Y ahora, por último, una historia también de contrabandos, que es verdad que normalmente hemos hablado de esa dimensión de las relaciones transfronterizas, sobre todo en la raya, ¿no? Y de cómo había unas relaciones humanas y culturales en torno al contrabando. Y en este caso es un contrabando a distancia marítimo de dos ciudades que están a una cierta distancia, ¿no? Exatamente. Cuéntanos. Então, agora vamos para um momento histórico. Vamos falar um pouco de contrabando, mas marítimo. Sesimbra fica a 30 quilómetros de Lisboa, é considerado uma das pérolas do turismo português, uma zona que viu dinossauros, aliás, serviu como cenário de inspiração para Steven Spielberg para fazer o icónico Jurassic Park, teve romanos, muçulmanos, viu toda a história do reino de Portugal e tem também uma longa ligação com Espanha. Então, esta ligação de uma terra que é considerada pelos Lusíadas como a Bela Piscosa, devido à sua grande frota pesqueira, vem devido ao mar e ao peixe. Então, ainda antes da União Dinástica, foi emitido um decreto onde proibia que a frota pesqueira de Sesimbra vendesse o seu pescado, que até é bastante famoso, a outra zona que não, Setúbal, que fica até perto, é considerada, é a capital do distrito, mas houve sempre alguma relação um pouco tensa entre Sesimbra e Setúbal. Os pescadores de Setúbal, na altura, não concordaram e decidiram ir vender o seu peixe para Sevilha, que era, na altura, como todos sabemos, a capital do Império Espanhol. Bem, este facto de venderem lá o seu peixe, mesmo sendo um pouco de longe, levou a que o rei português prendesse barcos, prendesse pescadores, mas a verdade é que nunca pararam e começou a ser um contrabando marítimo, onde os portugueses levavam para Sevilha o peixe e traziam de lá sal e várias peças de cerâmica. Aliás, Sesimbra é uma das poucas zonas fora de Espanha que tem peças de cerâmica vindas diretamente de Sevilha. Esta é uma pequena história que mostra a ligação entre estas duas terras, estas duas localidades, que estão bastante até afastadas uma da outra. A única coisa que têm em comum, sinceramente, é o S do início de cada um dos nomes, mas não é a única história. Mais tarde, já na altura de antes do 25 de Abril, é um bocado estranho pensar hoje em dia, mas havia muitos produtos que não podiam ser adquiridos em Portugal ou consumidos. A Coca-Cola era um deles, mas os pescadores de Sesimbra, que iam pescar para perto da costa espanhola, traziam para cá repousados. Havia um contrabando de repousados também, que era um produto que não podia ser, ou não era tão normal consumir doces como é na atualidade, então os pescadores de Sesimbra traziam de Sevilha repousados. São alguns fragmentos da nossa história, uma história que liga Portugal e Espanha já há várias décadas. Outra que já contámos aqui no El Trapézio foi o resgate de toda a tripulação do Numancia, barco da frota espanhola que naufragou numa zona aqui de Sesimbra, da Praia do Ouro, há 100 anos atrás. Este facto e tudo foi relembrado pela antiga embaixadora de Espanha aqui em Portugal, sem que houvesse uma única baixa. Bem, só para terminar este pequeno relato histórico, que também pode ser visto no El Trapézio, queria deixar uma ideia ao Presidente da Câmara de Sesimbra, Francisco Jesus. Não sei como é que se chama o Alcade de Sevilha, mas já que a história entre as duas localidades, entre as duas cidades, é tão grande e tão rica, por que não tentar fazer um irmãmento das duas cidades? Porque não as tornar cidades irmãs ou de alguma forma estreitar a cooperação cultural, especialmente entre estas duas localidades? Fica aqui
É a ideia. Pues sí, una idea muy buena, hacer ese hermanamiento entre Sesimbra y Sevilla. Y bueno, todo el espacio, por así decirlo, de la Gran Lisboa con Sevilla, yo creo que ha tenido unas relaciones que conviene ir recuperando toda esa memoria. Incluso dentro de Sevilla ha habido periodos donde ha habido mucha presencia de portugueses. Eran los dos grandes puertos de los dos imperios durante Exato. mucho tiempo y muchos portugueses han operado con licencias de comercio desde Sevilla en diferentes épocas. Evidentemente hubo diferentes momentos donde de distanciamiento entre los dos países y eso también afectaba, pero hubo otros donde evidentemente la presencia portuguesa fue amplísima y entonces pues en ese sentido es bueno ir recuperando estas Exato, historias. esqueci-me de lembrar que um dos navegadores, e já na altura da União Dinástica, Rodrigues Sormem, que navegou pela coroa espanhola, a seu a partir de Sevilha, era tudo natural de Sesimbra. Pues mira, otro gran ejemplo, ¿no? Otra biografía de estos doblemente ibéricos, ¿no? Que podían trabajar para uno y para otro y tenemos esa historia compartida que podemos recuperar. Bueno, muchas gracias, Andreya. Este ha sido el repaso semanal de las principales noticias de España y Portugal, en español y portugués. Ya sabéis dónde encontrarnos, en Twitter, Facebook, redes sociales, YouTube. Nos vemos la próxima semana. Até a próxima.